pues esos aspectos que vamos a trabajar y ustedes entonces siguen construyendo o todos seguimos construyendo alrededor del mismo porque es mucho más fácil frente a un ejercicio compartido que vayamos aclarando dudas, aprendiendo, desaprendiendo muchos aspectos y aclarando. Entonces, esa va a ser la dinámica del día de hoy. Le voy a dar la palabra al ingeniero John para que nos recuerde cuántas, o sea, hoy teníamos un ejercicio con el que íbamos a iniciar que tenía que ver con esos resultados del pretest, pero quiero que él les indique cuántas personas en este momento han realizado el pretest y la importancia del mismo. Entonces, ingeniero John Figueredo. Bueno, muchas gracias, doctora Rocío. Nuevamente un saludo muy especial para todos los docentes que están hoy conectados. Ya tenemos 71 docentes en el espacio, creo que va subiendo a medida que van llegando de pronto a los centros y que creo que es importante que reservemos este espacio de los días miércoles, creo que lo tenemos organizado de esa manera, para que nos encontremos y podamos avanzar en este espacio de las CIPAs de docentes para fortalecer todo el conocimiento de nuestro modelo pedagógico una vista solidaria. Bueno, doctora Rocío, yo les cuento a todos que estábamos un poco pues sorprendidos ayer porque solamente teníamos una participación de 44 docentes en los presaberes de los casi 280 que tenemos contratados en la zona. Pero bueno, yo creo que hoy también tenemos una buena noticia. Ya esa cifra cambió un poco, ya tenemos 119 docentes participando en presaberes, entonces digamos que como la cifra subió de un día para otro, pues no hemos podido hacer un análisis de estos resultados, pero esperamos que pueda seguir subiendo. Entonces la invitación es nuevamente a que los docentes que aún no han realizado presaberes, lo realicen para nosotros poder hacer ese diagnóstico y poderlo presentar en nuestras próximas CIPAs para que conozcamos cómo estamos. Acá no estamos evaluando a ningún docente, acá queremos conocer un poco acerca de nuestro modelo, que apropiamos, que tenemos todavía que fortalecer y creo que esa es la idea de ese empezar. Entonces, son preguntas que a veces de pronto es interpretarlas, es de pronto de alguna manera no tanto memorizar, sino de acuerdo a nuestras vivencias que tenemos con respecto al modelo, pues la podamos dar una respuesta. Y pues si no es la correcta, pues de alguna manera, pues a medida que vamos avanzando en el desarrollo de estos encuentros, pues vamos a fortalecer esa temática o ese tema específico del modelo que de pronto todavía no tenemos muy claro. Entonces, nuevamente, pues, doctora Lucía, no sé si mostrar así por encima los resultados o ya simplemente con esa cifra y luego ya hacemos un análisis. Pues no, yo creería que esperar que suban un poco, porque ayer cuando fuimos a revisar realmente había poco, pues en la comunicación por medio de del Teams, de los medios pues que están disponibles ha servido porque hoy ya amanece una cifra más alta. Yo creo que abordaremos para mostrar son los resultados completos porque nos sirven a nosotros, a cada uno de nosotros para ver pues cómo estamos a nivel de la zona, a nivel de cada uno de los centros. Entonces, vamos a avanzar porque sí, como tenemos otros compromisos, entonces yo te invitaría a que podamos proyectar y entonces, bueno, vamos a Vamos a hacer la iniciar. proyección. Sí, vamos a iniciar recogiendo un poco esos aspectos que contemplamos hace una semana que están relacionados con ese histórico, pero ese histórico no referido con toda la UNAD, ¿no? Desde su nacimiento por allá en el 81, no. Ese histórico referido con el modelo pedagógico unadista, porque el modelo pedagógico unadista no es que nace ahora, ¿sí? Y lo decíamos en el cuento de la UNAD, es que nace en 1984 y que creo que aquí en el encuentro que tuvieron también hicieron un recorderis en el sentido de que antes de esa fecha estuvo la universidad para acabarse, ¿sí? Por la modalidad que traía tan presencial y pues algunas situaciones que se habían dado. Eso hizo entonces que se comenzara a construir lo que fue llamado en ese momento el proyecto Vital, que yo creo que muchos de los que están aquí, que son antiguos de esa época, recuerdan qué denominación tuvo en ese momento ese proyecto Vital que nace por allá en el 2004. No sé si alguien lo recuerde para que nos lo diga aquí, por favor. ¿Qué denominación tenía? A ver, ¿quién lo recuerda? Porque hay muchas personas antiguas. Hugo, no sé si está Hugo por ahí.
Bueno, hay muchas personas que han vivido el proceso, ¿sí? Norma Constanza Molina, María Crisalia Gallo, o sea que, bueno, en ese momento, bueno, esa es parte de la historia de la UNA en grande, claro, cuando nace como Unisur, pero por allá en el 2004 ese proyecto público vital, porque pues de acuerdo al Ministerio de Educación, todas las instituciones tienen un proyecto educativo y nace el proyecto académico pedagógico, hasta ahí, no solamente proyecto académico pedagógico. Se comienza a trabajar y ese proyecto académico pedagógico recoge por allá en el 2004 la misión, la visión, toda la estructura organizacional de la universidad, los valores, todo el sustento. Y ese proyecto académico pedagógico se organiza en 6 componentes. Y esos 6 componentes se comienzan a trabajar. Y uno de esos 6 componentes, el segundo, es el componente pedagógico. Y frente al componente pedagógico, pues se comienza a ampliar qué es lo que se quiere en la universidad, en el desarrollo, pues, de porque siempre ha sido la transversal, que el estudiante es el centro del proceso con el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo. Pero posteriormente a eso se dice, bueno, pero hay unos fundamentos muy importantes y yo no sé si alguien recuerda el CISNES, que hay mucha gente que yo recuerdo que lo trabajó fuertemente en esa época y si alguien recuerda que era el CISNES en esa época. Y dentro de esos recuerdos que yo tengo, sé que la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades lo trabajó fuertemente cuando venía el doctor Miguel Antonio Ramón Martínez aquí a nuestra universidad. Hicimos algunos viajes que fueron a San José del Guaviare. No sé si alguno recuerda qué es el CISNES. Sí, vamos a escribirlo ahí, ingeniero John, si gustas. ¿Sí recuerdan qué era el CISNES? No, doctora, la verdad. Bueno, es lo que se denominó en ese momento y era un documento grueso que trabajábamos todos en la universidad, que era el Sistema Nacional para la Solidaridad. Ese fue el principio por el cual, claro, comienza entonces a estructurarse todo lo que es el sistema ahora que es el sistema de servicio social, que pasa posteriormente a ser CISO. Pero eso hizo que se dijera, no, pero no podemos dejar solamente o sea, el PAPC, ¿sí? Sino que le falta la S de solidaridad. Y entonces comenzamos a hablar en ese proyecto público de Vital del proyecto académico pedagógico solidario, que era su énfasis. Ese énfasis comenzamos entonces a revisarlo continuamente porque a pesar de que se venía haciendo énfasis por el mismo nacimiento que tuvo la universidad, que se venía trabajando todo desde el componente comunitario, es decir, es necesario que esté representado ahí en la S. Y así fuimos avanzando y en el 2011 esos componentes, o sea, en la medida en que pasó a ser el proyecto académico pedagógico solidario, esos 6 componentes que veníamos trabajando se estructuraron en dupla. Entonces ya no hablábamos solo del componente pedagógico, sino que comenzó a ser componente pedagógico didáctico, componente tecnológico contextual, componente comunitario regional, componente administrativo organizacional, componente académico cultural. ¿Sí? Entonces, ya se volvieron en dupla y todos esos aspectos reunían lo que era nuestro derrotero a seguir como unadistas para querer llegar a construir esa universidad que todos queríamos. Pero el segundo componente, que es el componente pedagógico didáctico, comenzó a crecer demasiado. Y en ese momento, en el 2011, fue cuando comenzó a denominarse modelo pedagógico unadista. Y ese modelo pedagógico nadista reunía toda una serie de elementos donde definía qué era el docente, qué eran los mediadores, definía quiénes eran los mediadores, pero definía también las mediaciones, los medios y una cantidad, y unos ejes transversales, porque el bienestar siempre ha sido un eje transversal, porque definía muchos elementos de investigación de calidad como elementos transversales, pero que con el paso del tiempo, y le voy a dar la palabra aquí al ingeniero John Figueredo, comenzaron también a reconfigurarse porque ese componente pedagógico didáctico que se transformó, el solo componente en modelo pedagógico unadista, al seguir creciendo, siguió configurando nuevos elementos para pasar a ser el modelo pedagógico unadista solidario. Entonces, ingeniero John, le doy la palabra ahí para que esto lo podamos unificar.
con otros elementos muy valiosos que se fueron uniendo a todo esto, que tiene que ver con los elementos que precisamente veo que tú bajas ahí y que son primordiales y que además no podemos dejar de lado la construcción que se ha hecho del plan de desarrollo de la universidad, que es el plan docenal, porque va a 2034, o sea, 10 años de trabajo. Entonces, ingeniero, Bueno, yo te doy muchas la gracias, palabra. doctora Rocío. Entonces, siguiendo esa ruta de evolución del modelo, digamos que también el modelo se enmarca en algunas decisiones institucionales que son muy cruciales para su evolución. Y dentro de ellas está ese Plan de Desarrollo 2022. Es un hito relevante porque fue esa consolidación del Acuerdo 020 del 23 de junio del 2022, mediante el cual el Consejo Superior Universitario aprobó el Plan de Desarrollo de la UNAD para el periodo 2023-2034, y este plan articula macroproyectos institucionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que están enmarcados en el compromiso de la UNAD con el futuro sostenible. A partir de allí se genera también la política de transferencia tecnológica. En el año 2022 el Consejo Superior Universitario también aprueba la política de transferencia tecnológica y transformación del conocimiento mediante el Acuerdo 022 del 28 de junio del 2022. Y también se hacen otras aprobaciones normativas referentes al 2024 y 2025. Dentro de ellas está la disposición que orienta la evolución del modelo pedagógico UNEDISA Solidario, que fueron aprobadas también por el Consejo Académico mediante el Acuerdo 007 del 2024. Y allí, posterior, el Consejo Académico avaló la disposición de la política diferencial formativa en julio del 2025, que están enmarcadas en la transición al modelo autogúnico UNEDISA Solidario 5.0. Entonces, eso digamos que fue una construcción de diálogo, una construcción colectiva desde el 2023, y esa construcción del modelo ha sido un proceso. Está apoyado por varios encuentros de liderazgos que han sistematizado la información y también se ha trazado toda esa ruta evolutiva. Dentro de ese proceso es importante pues, resaltar que los encuentros donde se han hecho esos diálogos para fortalecer la evolución del modelo son los encuentros de líderes unadistas. En el año 2023 se realizó un taller denominado Dinámica Educativa, Innovación, el Aprendizaje, Adaptación del MPU Solidario en clave a la UNAD 5.0. Eso fue en marco de uno de los encuentros de líderes unadistas en el año 2023. Y también en otro encuentro se fomentó la apropiación de la evolución del modelo. En el 26º encuentro también se dio ese propósito para consolidar la comprensión del modelo pedagógico unadista que era en ese momento, y digamos también empezar a dinamizar esos ejes que lo complementan, ¿no? Se enfatizó mucho en la interacción con dispositivos como el Observatorio Intersistémico Regional y los centros de pensamiento territorial. Ya en el posterior encuentro se profundizó en la resignificación de roles, la movilización de dispositivos institucionales y la articulación entre calidad, liderazgo y acción educativa, aportando lo que tiene que ver con la operativización del modelo. De luego viene la transformación ya conceptual. En esos espacios, digamos, de la evolución se generaron cambios bien grandes, sobre todo para la evolución del modelo autográfico analista solidario. Y aquí vemos esa evolución se trajo, digamos, unos cambios concernientes a los conceptos del modelo, enmarcado también en la consolidación de la UNAD 5.0. Y ahí encontramos la adopción de la autagogía, la evolución que incorpora la autagogía como un elemento transversal, y este principio también se materializa en la praxis pedagógica, en la didáctica centrada en el aprendizaje de la vivencia, de experiencias, y es muy claro allí el documento nos habla de la autodeterminación, de la autorregulación, de la autogestión en este modelo, y el estudiante pues es el centro y el protagonista capaz de gestionar autónomamente su proceso. El enfoque híbrido también es importante dentro del modelo porque potencia lo híbrido, configurándose como un modelo disruptivo. Lo híbrido asume también el encuentro multidimensional, multicontextual, y es una apuesta también demandante en lo pedagógico y en lo didáctico.
Aquí la UNAD se declara la primera universidad híbrida en Colombia, fortaleciendo un modelo que integra la mediación tecnológica con el compromiso social. Entonces, esto, digamos, de una manera muy rápida, pues allí también encontramos la fundamentación crítico-social, de igual manera la incorporación de la neuropedagogía y el conectivismo y la redefinición de los roles que se establece el rol del H mediador Prisma, entendido como un docente pedagogo, líder transformador, gestor de conocimiento, pensador estratégico, reflexivo, crítico, solidario y humano que dinamice la investigación, la innovación, la inclusión y como un eje transversal la internacionalización. Eso sería así de una manera rápida, doctora Rocío y compañeros, esa evolución tan importante que ha tenido nuestro modelo, que actualmente denominado modelo pedagógico Nadista Solidario 5.0. Bueno, lo importante de este proceso es mirarlo en palabras pues, muy sencillas de comprensión en el sentido en que ha sido una evolución, que no es que nace un modelo pedagógico de la nada, sino que hay un marco de referencia mucho más amplio que tiene que ver con el proyecto académico pedagógico Sí. solidario que nos enmarca la ruta a todos los sonadistas y que ahí existe un componente que es el componente pedagógico didáctico, que incluso en esta ocasión con el rector yo vi que hicieron unas variaciones en esos 6 componentes. Yo tomé nota, pero no me acordé de sacarlos aquí. Y hay unas variaciones, siguen los 6 componentes, pero hay unas variaciones ahí, unas denominaciones. Entonces, ese componente pedagógico didáctico es el que se ha engrosado, no quiere decir que el otro no, también, pero ha engrosado, ha crecido mucho y ha traído, porque son dinámicos, transversales entre ellos mismos, no es que cada uno va por su lado y trae muchos elementos que se conjugan en ese momento dentro de las nuevas orientaciones y derroteros que nos dan a nosotros los docentes en ese ejercicio. Bien, entonces compartiendo un El poco modelo esto, pedagógico está quisiéramos solidario y la pedirle, ay, teoría. perdóname, perdóname, quisiéramos pedirle a alguno de los grupos que trabajaron hace una semana y que cogieron los elementos que consideraron necesarios e hicieron bien sea un poema, una canción, bueno, algún elemento trabajaron que quisiera compartir para que iniciemos compartiendo eso antes de pasar a la parte que tiene que ver con la comunicación desde la teoría de Habermas. Entonces, no sé si hay alguno de los compañeros de alguno de los centros, no sé, miremos Cumaral qué construcción hizo y que nos quiera compartir en este momento, ingeniero Nilton y todo el equipo que se encuentra en este momento en Cumaral, porque esto se trata este espacio, de que compartamos, de que miremos cuáles son los productos, qué ejercicio hemos venido realizando. Entonces, Cumaral que está ya Muy muy buenos días, presente. compañeros. Estamos atentos. En Cumaral realizamos unas coplas, pero las tenemos grabadas, Ujú. entonces ya las alistamos y las publicamos. Se las compartimos. Listo, ingeniero Nilton. Gracias. Entonces, vamos a escuchar esas coplas. Tienen ustedes los permisos, ¿cierto? Para que puedan. Ah, bueno, aquí me dicen que ya tienen los permisos allá en Comaral, ingeniero Nilsson, entonces para que Sí, pues nos si quieres pueda. podemos continuar un minutico Bueno, mientras encontramos el video. listo, vamos a abrir ese espacio entonces luego. Entonces vamos ahora sí a mirar los elementos que tienen que ver con la teoría de Habermas, porque eso nos va a llevar también a compartir, ¿sí? Y a un espacio de diálogo entre todos nosotros. Sí, ingeniero. El modelo pedagógico está solidario y la teoría crítica habermasiana. Hola amigos, teniendo en cuenta que el MUS es el derrotero del docente Prisma, para que aportemos a la causa social solidaria, llevando a la praxis la impronta unadista para la transformación social y el empoderamiento de las comunidades. Es fundamental en este ejercicio tener en cuenta la teoría comunicativa de Habermas. Este pensador alemán desarrolló una teoría que se enfoca en la importancia del diálogo y la colaboración. La comunicación es la base de la sociedad y de todas las actividades humanas, por lo que se convierte en un elemento fundamental en la construcción de la realidad social. Para Habermas, la comunicación es un proceso que se lleva a cabo en el espacio público, en el que todos los individuos tienen igualdad de oportunidades para expresar sus opiniones y para participar en la toma de decisiones. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de estos elementos muy cortos que se dan de la teoría crítica El habermasiana, modelo ajá, pedagógico está solidario y la teoría crítica habermasiana.
Listo, entonces a partir de esto vamos a leer este caso, ¿sí? Y vamos a estar muy atentos todos a participar porque desde este caso vamos a formular dos preguntas importantes para generar este diálogo y esta participación. Entonces, me va a permitir leerles el caso. Entonces, Juan es un estudiante de tercer periodo académico. Está muy emocionado estudiando en la UNAD, ya que su mayor deseo es ser profesional en su área. Cuando se le pregunta por su experiencia, indica que conoce sobre la UNAD, que comprende que el estudiante es el centro del proceso y es quien gestiona su aprendizaje, que él estudia los materiales, desarrolla las guías y le va muy bien en su proceso. Piensa incluso que su carrera la culmina antes del tiempo requerido. Lo paradójico en este ejercicio es que se le invitó a un encuentro en el centro y manifiesta que los docentes debemos empoderarnos más del proceso formativo del estudiante, ya que juegan un papel fundamental desde su experiencia, la pedagogía, la didáctica para favorecer el aprendizaje, que son un actor importante que crea espacios de crecimiento y aprendizaje permanente. Por tanto, invita a todo el cuerpo de docentes a pensarse en su rol de docentes. Desde esta lógica, las preguntas son las siguientes para que generemos esa participación. ¿Cómo la teoría crítica habermasiana daría espacio a transformar este pensamiento del estudiante? Y lo otro, ¿qué oportunidades representa para el docente Prisma la situación expuesta por Juan? Entonces, quien requiera tomar la palabra, con mucho gusto, damos paso a este diálogo. Entonces, nos gustaría, vamos a empezar, yo creo que por San José, como para que nos vayamos, ¿sí? Vamos a empezar por San José. Quien quiera participar, por favor, no perdamos de vista que estamos desde una teoría y que tenemos un caso ahí expuesto y vamos a utilizar qué recomendaciones y qué elementos vamos a utilizar para ese trabajo con este estudiante. Y vamos a seguir luego, no sé, en Yopal y Acacias. Bueno, entonces, Muy buenos días, comparta. doctora Rocío. Muy Aquí buenos habla Zuli días. López desde San José del Guaviare, Boyacá. A nombre de todos estamos Hola, mi haciendo querida acá Zuli. estamos haciendo acá un consenso y bueno, lo que se pretende básicamente o lo que manifiesta el estudiante es buscar que se visibilice ese docente prisma, ¿sí? O sea, ¿cuáles son esas cualidades? ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Cuál es ese compromiso al empoderamiento del docente? Realmente el estudiante se está haciendo un diálogo, porque de eso habla la teoría, que sea comunicacional, que logremos encontrarnos, que logremos conversar. Entonces, por eso es que él hace como la conjetura de la situación frente a lo que representa el docente Prisma. Porque el docente es un estudiante, de hecho, nosotros somos estudiantes perpetuos igualmente, somos reflexivos y estamos invitando a que seamos innovadores y que permitamos ser un ejemplo para ellos desde esa parte reflexiva, desde esa parte solidaria y desde esa parte transformadora. Entonces, es ese diálogo que, pues, un pequeño aporte de lo que podría estarse dando frente a lo que el estudiante Juan está exponiendo en el caso. Muchas gracias, profe Zuli, muy amable. Bueno, vamos a darle la palabra a quien más quiere participar. Yopal, Acacias, bueno, y desde luego los otros centros, porque la participación debe ser libre, ¿no? Nos impulsa a nosotros a que hay una situación y queremos expresar. Ah, bueno, aquí están levantando la mano. Yo no sé, esperen un momentico. Bueno, está levantando la mano, vamos a darle la palabra a Yuleiber. Sí, Yuleiber de Inírida, Ricardo en Acacias. No se te No escucha. le estamos Yuleiber. escuchando. Ubica el micrófono porque lo tienes cerrado. ¿Me escucha? Ya le escuchamos. Vale, ok, un cordial saludo. Con base en lo que vimos en el video, sí, la relación que pueda tener lo que expone el estudiante Juan y la teoría de Habermasiana, uno puede decir que este mundo va a la velocidad con la que va, sí, es por el hecho de la comunicación, sí. De hecho, nosotros podemos tener esta interacción
la que estamos teniendo ahorita mismo en tiempo real, es debido a a los avances tecnológicos, a las comunicaciones, y es por eso que se nos da la oportunidad de crecer en lo social. Entonces, en ese orden de ideas, al relacionarnos con los estudiantes, pues la idea es estar abiertos o tener una comunicación abierta con ellos para que tengan la oportunidad de poder avanzar en su proceso de aprendizaje al interior de la universidad. Entonces, la base como tal de esta interacción es la comunicación y es la que nos permite, pues, jugar este rol. Bueno, muchas gracias, Yulebe, muy amable por tus aportes. Ricardo, tienes la palabra. Sí, efectivamente. Bueno, ¿cómo se materializa la teoría de Habermas, digamos, en ese elemento que puede ser transformador para el estudiante? Y es precisamente eso, de que si logramos a través de tal vez alguna pedagogía innovadora o alguna estrategia, activar esa expresión del estudiante y que logre realizar interacción con nosotros los docentes, pues a través de este proceso vamos a empezar a cambiar el pensamiento de él de una forma positiva a que vea otros horizontes en su conocimiento, otras formas de aprender, y de ahí cobra la importancia de que nosotros como docentes constantemente estemos aplicando esta teoría en los ejercicios que hacemos con los estudiantes, pero también con las comunidades, ¿no? Entonces, esa sería mi reflexión allí, doctora Rocío y compañeros. Muchas gracias, profe Ricardo, muy amable por tus aportes. No sé si hay otras personas que también estén solicitando la palabra. Buen día, desde Cumaral ya estamos listos. Bueno, vamos a dejar el cierre. Apenas cerremos esta parte, profe Nixon, entonces le damos a ustedes para que puedan Yo participar. ¿Listo? recordar que en unos minutos inicia el simulacro y a las 9 en Ay, punto sí. tenemos que salir corriendo. Sí, a las Gracias. 9, sí, gracias por el recorderio. Sí. Bueno, pero si Recuerde desde que no debemos Cumaral tienen correr. aporte, pero si desde Cumaral tienen aporte frente a esta teoría habermasiana y cómo la aplico, cómo la pongo en evidencia, porque miren lo que hay ahí. O sea, es una poca visibilidad del docente que juega un papel importante y que el mismo estudiante lo está reconociendo, ¿sí? O sea, ese papel tan fundamental y por eso y creo que algunos tomaban que hay que revisar pues esas pedagogías que nutran realmente el ejercicio, ¿no? Porque mira, él reconoce que juegan un papel fundamental desde su experiencia, desde la pedagogía, desde la didáctica para favorecer el aprendizaje. Y es un actor importante que crea espacios de crecimiento y aprendizaje permanente. Profe Tatiana. Tatiana. Bueno, ingeniero, teniendo en cuenta que efectivamente sí, Juan tiene como el concepto muy válido de lo que es el docente, ¿cierto? No podemos dejar de un lado la comprensión de lo que nos habla Habermas, y es que nosotros nos debemos de convertir también en esos expertos, o sea, somos expertos en muchas áreas, pero volvernos expertos en ese diálogo reflexivo, o sea, ir más allá de un diálogo solamente de conocimiento, sino que nos permita generar en el estudiante ese diálogo crítico pero reflexivo y que efectivamente sea comprendido también desde la experiencia de vida del estudiante, ¿sí? Porque así como nosotros tenemos experiencia, el estudiante tiene su propia experiencia y de ellos también nosotros construimos conocimiento. Entonces es como abordar nosotros podemos hacer muchos encuentros y de hecho creo que desde la VISAE nosotros tenemos muchos encuentros y promovemos esa vida académica y universitaria. Pero aunque nosotros somos muy dinámicos, ya cuando hablamos específicamente de esta teoría, nos lleva a ir mucho más allá, ¿sí? Nos lleva a llevar a ese estudiante a que abra su mente a un mundo, ¿cierto? Que está efectivamente
dispuesto para que él pueda reconocerlo, encontrarlo, investigarlo, pero a veces nosotros como docentes nos quedamos muy en la base del conocimiento y a veces nos falta ir un poco más allá, aunque obviamente que el hecho de ir y comprender la comunidad le permite también al estudiante acercarse a esa realidad. Pero creo que si todos nos pusiéramos en el trabajo de analizarnos, comprender y identificar que esta teoría es una de las más fuertes que podemos tener para poder encontrar realmente eso que nos invite a ir más allá, eso que nos invite a reflexionar desde lo que realmente nosotros, hablando de los estudiantes, ¿no? Que realmente ellos como estudiantes puedan ir más allá, o sea, que no solamente se queden con el conocimiento que encuentran en un documento, el poco conocimiento o mucho que puedan encontrar en esos espacios, sino que sea tan reflexivo que logre ir más allá de sí mismo, ¿sí? Porque eso es prácticamente lo que queremos, que él se autogestione, que él se autorregule, que él tenga esa autodeterminación. Pero ¿cómo lo logramos cuando realmente nosotros encontramos esa profundidad en la reflexión y logramos generar en ellos esa reflexión? Porque puede que nosotros la entendamos, pero ¿cómo hacemos para que ellos sean los que generen esa reflexión crítica profunda sobre lo que están haciendo y sobre cómo se ven más adelante como profesionales? Ese es mi concepto. Muchas gracias, Tatiana. Sí, muy importante también tu reflexión. Yo no sé si por la hora que faltan 9 minutos vamos haciendo cierre esta parte y cuando retomemos nuevamente, porque aún nos queda una pregunta ahí por resolver, ¿no? Esas oportunidades que representa esa situación de Juan, porque a veces nosotros las situaciones del estudiante no las vemos como oportunidades para valorar, para revisar, para mirar entonces qué tendría que cambiar y qué tendría que hacer, sino como una incomodidad. Sí, que siempre es lo mismo y siempre es así y qué pereza, ¿no? Que mire entonces, sí, o sea, cuál sería la universidad que realmente en la que él debería de estar. Miren que es muy Una opción. importante todas las reflexiones que ustedes han hecho, sí, señor. Antes de que hay otra mano levantada allí, pero no sabemos quién es. Lenovo dice, pero no Lenovo. está identificado. Eso, Sería bueno. muy buenos días. Mi nombre es Gloria Flores desde Inírida. Bueno, Bueno, Gloria, Hola, bienvenida. Gloria. hola, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, yo quiero dar un aporte muy sencillo y muy breve por el tiempo. ¿Qué es lo que nos invita de pronto, Juan? Teniendo en cuenta nosotros como docentes Prisma, yo lo que pienso es que debemos innovar, que ese estudiante cuando nosotros estemos, cuando le brindemos unas CIPAS, ellos se sientan supremamente felices de estar ahí porque nosotros les vamos a brindar herramientas de aprendizaje que van a ser significativos para ellos. Sí, no es que hablamos y mostramos unas imágenes y ya, no. Toca ser creativos, toca mostrarles videos, historietas, hacerles preguntas, respuestas, dejar que ellos nos pregunten, o sea, ser muy, pero muy dinámicos en ese encuentro, que ellos deseen volver a tener otras cipas, ¿sí? Que no sientan que qué aburrido unas cipas, ay no, pero qué pereza una hora y no, antes todo lo contrario, que se sientan cada día motivados a ese encuentro con ese docente, ¿sí? Y que ojalá pues todos los docentes seamos de la misma manera. Es buscar Bueno, muchas qué herramientas. chévere. Bueno, muchas gracias, profe Gloria. Ok. Sí, muchas gracias, profe Gloria. Claro, si a mí Muy me gustaría ir, importante. antes de que, porque ya nos quedan 7 minuticos, Sí, no sé, es ir que nos cerrando queda ese siete punto minuticos como cerrar con, este punto para cuando respecto a volvamos. a las intervenciones que han tenido, así voy a hacer rápidamente como un cierre para que tú finalices también y si está la doctora Blanca Aguirre también allí para finalizar este punto. Bueno, yo creo que allí es algo bien interesante que nos dé ese caso, ¿no? Y que el estudiante pues nos indica a nosotros como docentes Prisma, pues que a pesar que el estudiante es un estudiante autónomo, es un estudiante exitoso, ¿cierto? Nos está exigiendo a nosotros empoderarnos más sobre nuestro rol como docentes, es prácticamente lo que nos dice allí. Y nosotros tenemos que tener claro que H mediador, Prisma, docente, utagogo, líder, transformador, pensador, estratégico, reflexivo, crítico, pues nosotros deberíamos aprovechar más una situación como esta, ¿no? Cuando se nos presentan en estos procesos de acompañamiento.
Y muchos de ustedes lo han dicho, aprovechar la situación de Juan es profundizar la interacción comunicativa y el diálogo crítico, lo dijeron algunos de ustedes en sus intervenciones, ¿sí? Entonces allí el docente tiene la oportunidad de actuar como ese mediador, como ese facilitador, creando esos ambientes propicios para la interacción, la comunicación, el diálogo, y lo decían nuevamente ustedes, la reflexión crítica. Entonces, eso es importante para este primer paso. ¿Cómo se da eso? Lo decía ahorita la profe Gloria. ¿Qué estrategias tenemos nosotros dentro de nuestros estrategias de interacción con estudiantes? Están las CIPA, las comunidades de interacción y participación académica y social, que son una clara representación de ese ejercicio mayéutico que estamos haciendo en este espacio, de ese diálogo para gestionar el conocimiento de una manera colectiva. Si nosotros no tenemos claro cuál es la finalidad de la CIPA, qué es lo que estamos haciendo nosotros acá, si nosotros no nos permitimos ese diálogo, esa interacción entre nosotros y de igual manera con nuestros estudiantes, pues no vamos a lograr ese diálogo crítico, no vamos a podernos involucrar nosotros en ese trabajo con el estudiante como protagonista de la elaboración también de sus ideas, de fortalecer la autonomía, de fortalecer también el compromiso. Creo que son elementos claves allí que hay que identificar. Entonces allí también vemos cómo fortalecer el criterio reflexivo y el liderazgo transformador, ¿no? Creo que allí lo decía alguno de ustedes en su intervención, ese fortalecimiento del criterio reflexivo del estudiante, que le permite al estudiante seleccionar y evaluar de una manera crítica la realidad en que está inmerso. Lo decía también Ricardo, no solamente es ese diálogo entre nosotros, sino también cómo autogestionamos ese liderazgo solidario, cómo promovemos esa transferencia del conocimiento al servicio de otros. ¿Sí? Cómo se logra también esto mediante el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en red, esa consolidación de comunidades de aprendizaje que permite también ese diálogo. Entonces creo que allí es clave tener en cuenta todos estos elementos que están allí en el modelo y promover también esa coacreación y articulación reticular que se da, porque allí en ese espacio como H mediador prima, pues nosotros tenemos un papel bien importante en la co-creación, ¿no? Y es enriquecer también ese crecimiento del estudiante en cara a su realidad. Cómo participa también o cómo se fomenta la participación en procesos de investigación formativa, en semilleros, en grupos y proyectos de investigación, que también tenemos los espacios para hacerlo, ¿no? Y no es solamente verlo como un espacio único como así, pues no, hay otros espacios de interacción con el estudiante. Y allí es donde también tenemos que entrar nosotros a fortalecer como H mediado Prisma. Eso sería, doctora Rocío, nos quedan 3 minutos para su cierre. Y la doctora Muchas gracias, ingeniero John Figueredo. Sí, yo voy a ser muy corta. Creo que tú has utilizado muchos elementos, has indicado muchos elementos valiosos. Yo creo que aquí es importante. No, nos pasó hace 2 años. Por eso queremos Ingeniero vernos. Nilton encendió el micrófono. Ingeniero, bueno, yo creo que es muy importante tener claro y algunos aspectos que ustedes han dejado aquí y que yo he ido recogiendo y son de ustedes, queridos compañeros docentes, y es que nosotros tenemos unos elementos valiosos como docentes y como seres humanos, es que la comunicación es propia de nosotros los seres humanos. La comunicación es la que realmente nos hace humanos porque nos permite entrar en esa interacción con los otros. Cuando hablaba algunos y decían que teníamos que establecer un diálogo reflexivo, crítico, sí, reflexivo, crítico y ético. Yo creo que nosotros también tenemos una misión nada más, el hecho de ser educadores, el hecho de ser docentes, de estar en esta profesión tan bonita, pues tenemos una misión y una misión que no podemos perder de vista. Y claro, hay unas necesidades humanas por las cuales estamos trabajando, pero tenemos una misión frente a ese proceso de ser educador que está ligado a lo ético, está ligado a lo reflexivo, está ligado a esas posturas que permiten el desarrollo de los demás, mi desarrollo, el desarrollo de los demás, está ligado a la aplicación de la hermenéutica, porque es que yo no tengo la verdad absoluta, la verdad la construyo y la construyo en los diversos espacios. Si bien hay unas verdades que están explicadas desde la ciencia, pues hay unas verdades que construimos con los otros, y lo que es bueno para alguien, pues no puede ser necesariamente bueno para el otro, y
ahí es donde necesitamos esa comunicación y esa interacción permanente. Y en esa comunicación y en ese diálogo es que nos vamos formando, es que vamos tomando elementos de los demás que posiblemente desde mi visión, desde mi postura, pues yo no había revisado, pero que también son fundamentales. Disculpa, ya en ese sonó la ejercicio. alarma. Ya sonó ya, bueno, acá no ha sonado, pero listo, vamos entonces al ejercicio, vamos a parar la grabación y de ahí retomamos, esperamos que a las 8, son las 8:59, las 9, que a las 9:10 podamos encontrarnos. Muchas gracias. Bueno. Bueno, sí, señora, muchísimas gracias, doctora. Bueno, compañeritos, sé que hasta ahora se están acercando nuevamente a la web, entonces aquí estamos atentos para reanudar. Los que sobrevivimos, sí. Bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Cuéntenos ahí, ya todos alistándonos en la medida en que veamos esas cámaras que están abiertas, nos damos cuenta de que sí, ya están en sus computadores. Aquí estamos. Listos para continuar el ejercicio. Bueno, yo veo muchas personas que se han quedado en la plazoleta, pero para los que han llegado, ¿sí? Nosotros consideramos que lo que nos plantea la universidad cuando toma la teoría de Habermas, que es la teoría de la comunicación, es supremamente fundamental. Y Maradona lo dice, ¿no? Cuando nos habla de la teoría de la comunicación. Es una relación que se da entre humanos y la comunicación es tan compleja que cuando yo comunico no necesariamente el otro toma lo que yo estoy comunicando, sino que interpreta la comunicación, ¿sí? De ahí que tenemos que dialogarla. Es el único elemento y la única herramienta que tenemos nosotros los docentes para dialogarla y de construir en ese diálogo ese conjunto de saberes que cada uno tiene, de concepciones que tenemos sobre vida, sobre el universo, pero están centrados ahí en el diálogo, está centrado para nosotros como docentes en la utilización de la mayéutica. Y algo muy importante como docentes Prisma que nos invita a este ejercicio cuando yo veo un estudiante como Juan, que es un estudiante que nos hace un llamado, posiblemente nos hace ese llamado, aunque está tan contento con la universidad y está avanzando con la universidad, porque desconoce muchos elementos de la universidad. Y ahí creo que nos toca hacer un alto para preguntarnos qué tanto conozco los servicios de la universidad, qué tanto los estoy impulsando, qué tanto conozco que existen unos IPAs para invitarlos a que participen, qué tanto conozco que hay unos semilleros de investigación para invitarlos a que participen en esos semilleros de investigación, qué tanto conozco los servicios de la universidad que posiblemente está desconociendo este estudiante y que tiene a la mano y que queremos todos, pues que los utilice. Entonces hay un compromiso ahí como docente Prisma frente al conocimiento de la universidad para que el estudiante se dé cuenta que sí, en esa interacción yo voy a conocer muchos elementos que son supremamente importantes. Mire, hay algo que particularmente yo quiero hacer énfasis aquí, y es que cuando nosotros encontramos en nuestras aulas un estudiante que tiene ciertas características y decimos, no, pero es un estudiante que tiene una discapacidad visual, es un estudiante que tiene un compromiso cognitivo, ahí me aparece en el campus, ¿yo qué hago? Desde la teoría de Habermas, desde la teoría de la interacción y la teoría de la comunicación, yo tengo que establecer yo, docente, una comunicación con el estudiante para conocer qué necesidades tiene el estudiante, cómo es que aprende, cómo es que ha sido su proceso. Y es ahí, en esa interacción, donde yo sé qué necesita el estudiante y el mismo estudiante en esa interacción me da elementos, el mismo estudiante me explica cómo hacerlo, cómo es que podría mejorarse la situación con él. Entonces, tenemos una concepción muy dada a que
Hay otros que conocen cómo trabajar con ese estudiante y yo no conozco cómo trabajar con ese estudiante, pero no, en la medida que interactúo con él, aprendo a trabajar con él, aprendo a construir con el otro. Entonces, esto es fundamental y esto es un llamado que también nos impulsa la teoría desde toda esa inclusión multidimensional, porque son variados nuestros estudiantes, hay una gran diversidad e incluso el estudiante que tiene una discapacidad visual, en este caso, no se le da el mismo tratamiento a todos los que tengan la discapacidad visual porque hay mucha diferencia en el aprendizaje de cada uno de ellos. Y esto entonces es una invitación, ¿sí? Que tiene que ver con la mayéutica, con las preguntas, con la reflexión, con el conocer a mi estudiante para poder darle mayores oportunidades y que conozca los servicios. Bien. Vamos entonces a seguir en este diálogo porque es ahí donde vamos tomando muchos elementos importantes y reflexionando sobre todo de nuestra labor docente. Y entonces nos gustaría escucharlos frente a la siguiente pregunta, al menos 3 personas. ¿Qué oportunidades representa para el docente Prisma la situación expuesta por Juan? Creo que ya la hemos recopilado en parte, pero vamos al menos a unas participaciones frente a esa segunda oportunidad. Esa segunda, frente a las oportunidades. Entonces, ¿quiénes quieren levantar la mano? Yo sé que UDR Comaral está levantando la mano. Juan, apenas cerremos este punto, le damos la palabra para la presentación que está pendiente. Pero si es participar frente a este punto, tiene la palabra ingeniero Nilton. Bueno, doctora Rocío, también antes de que nuestros docentes se animen a Yo no sé interactuar con si me nosotros, a escucharon comunicar, porque ¿sí? ¿Me escuchas? imaginen que yo no me puse, no sé si me escucharon porque yo no Sí, sí, tenía te esto. estábamos Ah, escuchando. listo. Ok, Listo, gracias. entonces antes de que los docentes se animen a participar, creo que es ese espacio clave para nosotros para reconocer cómo nosotros vivenciamos el modelo en nuestra acción pedagógica. Creo que aquí hay mucho que contar también por parte de los docentes y sobre todo en esa acción, en esa teoría de la acción comunicativa de Habermas, como tú lo estabas indicando ahorita. Si nosotros tenemos esa facilidad de comunicación con el estudiante, de interacción, de participación, de diálogo, reflexión, creo que es allí donde nosotros podemos dinamizar muchos espacios. Y pues como uno de estos y muchos de los espacios que el docente participa, creo que es clave también esas intervenciones también para conocer cómo lo vivencian, cómo lo realizan ustedes en sus acompañamientos, o lo realizamos, porque todos Hay vivenciamos varios el modelo levantando y la lo mano, hacemos. ingeniero John. Ah, bueno, allí vemos al ingeniero John Soto. Ingeniero Ajá. Soto, bienvenido. Muchísimas gracias, John, y pues nada, un saludo para todos. Es bien importante este trabajo que se está realizando. Nosotros como docentes venimos en toda una transformación dentro de la universidad, así como ha ido avanzado el modelo, nosotros también debemos avanzar. Y en este caso se presenta una oportunidad importante para reconfigurar nuestro papel desde la docencia, ¿no? Es importante las prácticas pedagógicas, qué prácticas estoy realizando, cómo estoy realizando esas prácticas, también en la parte del diálogo, cómo estoy dialogando con los estudiantes, cómo es la comunicación que tengo con ellos. Y también en el último punto que me parece importante, la crítica, que eso lo une con la crítica habermasiana. O sea, cómo acepto yo y cómo puedo interactuar con el estudiante desde ese punto para que haya un crecimiento. Realmente es bien importante mirar la praxis de cómo podemos como docentes lograr esa reconfiguración que nos permita estar entonces como docentes Prisma y poder ejecutar todas esas cualidades que debe tener ese docente Prisma. Bueno, muchas gracias, ingeniero John. Todavía tenemos UDR allí levantada la mano. No sé si van a participar en el espacio. Creo que se anime algún docente allí de la UDR porque desde hace rato tiene la mano levantada, pero no nos dicen si van a participar. Ingeniero Ricardo Mejía, nuevamente Sí, levanta la señor. mano. Pues quisiera agregar a lo que dice nuestro compañero John Soto, y es que esa acción comunicativa pues nos permite más que nada también ir realizando una evaluación
Y es una evaluación, digámoslo así, en dos direcciones, ¿no? Una, evaluar el conocimiento del estudiante a través de ese diálogo, pero también evaluarme, digamos, yo como docente, cómo estoy transfiriendo ese conocimiento, qué dificultades estoy teniendo, qué cosas puedo cambiar, qué puedo mejorar para que el proceso sea más fluido y se logren los resultados correctos o lo que yo espero a través de establecer ese diálogo con el estudiante, ¿no? Entonces, eso es lo, digamos, lo fundamental de cómo llevamos a la acción esta teoría desde nuestro modelo pedagógico y desde nuestro accionar como docente Prisma. Gracias, ingeniero Ricardo. Tiene la palabra la doctora Blanca Delia. Bueno, sí, mire que esta teoría habermasiana nos permite a nosotros, primero, pues decirles que fue un gran filósofo, vivió en la sociedad alemana, criticó muchísimo la situación por las cuales estaban viviendo allí, en una situación bien compleja frente a aspectos económicos, sociales, políticos, estos sistemas que efectivamente, pues, la teoría de él empieza a enfocarse mucho hacia esa emancipación del ser humano para poder comprender y entender. Y desde allí, pues entonces es la invitación de esa reflexión crítica que tiene la relación estudiantes-docentes para poder desde las pedagogías y las didácticas poder hacer una comprensión de escucha, especialmente en esa comunicación activa. Entonces, digamos que la teoría nos permite eso, es poder entender que la comunicación activa, reflexiva y crítica que involucra el pensamiento y el lenguaje, pues posibilita el crecimiento de lo que el rector nos manifestaba, ¿no? También de esas habilidades, pero también de esa razón de ser, de la interacción que permite que los seres humanos podamos aprender a vivir juntos. Y en esa dinámica podemos ver las cosas cuasi perfectas, pero cuando empezamos a hacer esas reflexiones es que empezamos a mirar, bueno, sí, seguramente lo pensaba de esta manera, pero cuando el otro da esas, interviene desde su reflexión argumentativa, pues permite que el crecimiento tanto del docente como del estudiante empieza a ser muy significativo en los aprendizajes y especialmente en esa dinámica que nos convoca a nosotros y que por eso la universidad toma la decisión que esta sea una teoría permanente para poder hacer una construcción crítico-social alrededor de lo que vivimos actualmente y de las circunstancias sociopolíticas, culturales y económicas que viven nuestros territorios y que y las comunidades las lo sienten. Por eso es tan importante la forma como nos comuniquemos, qué comunicamos y cómo expresamos la comunicación. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctora Blanca Delia, muy amable. Sí, yo creo que, o sea, todo lo que ustedes indican es muy importante, ¿no? Y sobre todo es importante porque nos tiene que seguir llevando a esa reflexión como docentes Prisma, como educadores, y cuando se habla ahí en qué oportunidades representa para el docente Prisma la situación expuesta por Juan, pues es una oportunidad, oportunidad de lo que estamos haciendo de reflexionar, es una oportunidad de cambio. Alguien decía de innovar, claro, es una oportunidad de innovar porque es que nosotros podemos ser antiguos, pero no, podemos durar 20 años haciendo lo mismo, 10 años haciendo lo mismo, no quiere decir que hayamos innovado, ¿sí? Y generalmente la educación ha sido una cantidad de procesos que están ligados a todo ese histórico que nos mantiene pensando en que estamos atendiendo la homogeneidad, comenzando por ahí, la homogeneidad y no la heterogeneidad. Y entonces eso, como nuestra visión es lo heterogéneo, tengo un curso aquí y a todos le doy lo mismo, pues aquel que se sale, ¿sí?, de esa visual que tenemos de lo heterogéneo, pues constituye para nosotros los docentes algo muy difícil de trabajar, porque es que se sale de la norma, de lo establecido, porque nosotros hemos estado en una sociedad normativa, ¿sí? Y en una sociedad que habla desde no desde lo etéreo, ¿no? Que estamos haciendo todo un ejercicio y un impulso y las teorías nos llevan hacia ello, sí, pero
Eso es que han venido muchas comunidades, han venido muchas personas en nuestro territorio o grupos poblacionales que han sido excluidos de procesos que en este momento se están trabajando fuertemente para que hagan parte de los procesos de educación y que para nosotros como docentes pues nos cuesta y no es sencillo porque particularmente a nosotros nos dicen desde el nivel nacional con algunas situaciones, necesitamos que ustedes, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a hacer? No, nosotros somos los docentes que nos hacemos cargo en el ejercicio de Docente Prisma, pues de nuestros estudiantes y que el trabajo es colectivo a partir de todos esos elementos que disponemos ahí en nuestra universidad con nuestro modelo pedagógico unadista solidario. Doctora Bien, Rocío, ahí antes quería, de pasar al perdón. siguiente punto, yo creo que hizo falta dentro de esas acciones también importantes que como docentes podemos nosotros realizar, en el caso de Juan, ¿no? Es integrar también la neuropedagogía, es un concepto también que aparece dentro del modelo, sobre todo para esas interacciones que se dan entre el docente y el estudiante, y pues permitiendo que nosotros tengamos unas mediaciones pedagógicas y didácticas muy claras que estimulen al estudiante a la atención, ¿cierto? A la motivación y a esos vínculos afectivos. Yo creo que allí es clave ese trabajo de la neuropedagogía que de pronto muchos de nosotros como docentes no somos muy expertos en la teoría, pero lo hacemos cuando diseñamos material, cuando tratamos en estos espacios de motivar y de generar atención en el desarrollo de la interacción con el estudiante, la comunicación. Creo que eso es clave también para tenerlo en cuenta y para fortalecer nuestras acciones en el proceso de comunicación. Seguro, Sí, muchas seguimos gracias. Yo creo, porque ya perdón, nos ingeniero quedan John, 6 puntos, yo quiero 6 hacer la minutos. siguiente propuesta. Como tenemos un segundo punto que es con respecto a los fundamentos, que son estas otras teorías, pues para nosotros tenemos las 9:24. Yo creo que podríamos darle más bien paso a Kumaral, que nos quiere presentar, para que no se quede como ahí en la espera, nos quiere presentar el producto elaborado. Y no sé qué piensa usted, si más bien en la siguiente cipa sentamos con estos otros fundamentos, sí, porque pues para que no vayamos como tan a la ligera y podamos Rápido, sí. compartir ampliamente. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que sí, y creo que nos ha dado un espacio para interacción. Esperamos que en los próximos encuentros de las CIPAS nuestros docentes sean más activos, generen esto que estamos hablando acá, esa reflexión crítica de lo que venimos trabajando. Y creo que es la manera más oportuna en esos espacios de construir un equipo. Bueno, entonces vamos a darle paso a Kumaral. Voy a dejar de compartir pantalla. Ingeniero Nilton, para que nos presente el trabajo que vienen desarrollando allí. Eso no quiere decir que los demás compañeros que han hecho el trabajo no lo vayamos a tener en cuenta. Nosotros los estamos recopilando. Todavía hemos visto que hacen falta muchos productos de muchos de los grupos y ojalá en el transcurso también de esta semana nos pongamos al día también con esas actividades que para nosotros es bien importante tenerlas allí como esa evidencia de ese trabajo en equipo, de ese trabajo reticular que venimos haciendo con todos los docentes de la zona para apropiarnos de este modelo. Ingeniero Nilton. Buenos días, habla con el ingeniero Andrés. Ya vamos a compartir el video, ¿vale? Es que venimos de lo del simulacro, entonces... Muy buenos días para todos y todas. Estábamos en el simulacro, pero ya volvimos. Un poco agitados, pero bien. Entonces ya vamos a compartir. En la UR Kumaral diseñamos unas coplas. El profe Faber y la profe Sonia hicieron la trova. Gracias. ¿Me compartes, por favor? ¿Nos confirman, por favor, si ven el video? Perfecto, estamos viendo el video. Esperanza.
Bueno, muchas gracias a todo el grupo de Comaral. Un aplauso muy fuerte, sí, por habernos compartido el ejercicio que hicieron la semana pasada. Creo que de eso se trata, de que compartamos, de que le pongamos la vivencia a todo esto, porque solamente lo que vivimos y lo que compartimos es lo que nos va quedando y nos impulsa a hacer nuevas cosas. Creo que hay una propuesta ahí de cambio permanente. El cambio es lo único que, que, que que nos invitan a realizar y que sabemos que está ahí, ¿no? Y que debemos asumirlo. Sabemos también que a veces nos queremos quedar en la comodidad de muchos aspectos, de muchas cosas, por supuesto, y lo digo desde nuestra VISAE, que está en unos procesos de cambio muy fuerte, que va de una consejería que tiene su esencia a una docencia de inclusión, conservando pues la esencia que tenemos del acompañamiento, del trabajo con los demás, pero que no debemos generar resistencia, debemos mirar nuevas posibilidades y nuevas oportunidades, sobre todo en un mundo cambiante y en unos docentes y en una comunidad que tenemos que es plural, que es diversa, que tenemos que atender desde diversos focos y desde diversas alternativas y posibilidades. Yo no tendría más, son las 9:30 exactamente, sino darle las gracias a todo el equipo de trabajo de la UNAD, docentes y monitores que están conectados en este momento, porque tenemos que generar un movimiento, pero es un movimiento también realmente de solidaridad, de trabajo en equipo, de amor por lo que hacemos y de pasión por cada uno de los ejercicios que desarrollamos. Así que muchas gracias. Le doy la palabra al ingeniero Johnny y la doctora Blanca Dilia. Bueno, muchas gracias, doctora Rocío, también a todos los docentes por participar de este espacio. 105 docentes participando hoy de estas citas de apropiación del modelo autogrupo Navista Solidario. Esperemos que para las próximas siga creciendo ese número para llegar a esos 290 docentes que tenemos en zona y que todos pues los que de pronto no tenemos la posibilidad de participar tengamos por lo menos el ánimo de hacer las actividades, de realizar los ejercicios con los equipos en los diferentes centros, que eso también fortalece y nos permite también apropiar de una manera más adecuada nuestro modelo de solidaria. De mi parte, pues muy atentos acá a cualquier necesidad que tengan y en los espacios que estamos desde la Vicerrectoría Académica y de Investigación, desde los diferentes dispositivos que la conforman, las escuelas. Estamos acá muy atentos pues, para atenderlos a todos. Muchas gracias, doctora Padilla. Perdón, doctora Blanca Dilia, para recordarles a todos que registren su asistencia y valoren la cita. Gracias. ¿Quiere habilitar el micrófono, por favor? Bueno, muchas gracias a todos y todas. Estos espacios que permiten seguir comprendiendo la Universidad Nacional Abierta y de Distancia y como enlazado estamos muy pendientes para que efectivamente lo que nosotros aprendamos poder ser servidores para nuestros estudiantes. Recordemos que con nuestras disciplinas, con nuestras actitudes y comunicación, podremos apoyar muchísimo a que los estudiantes sigan creciendo porque en el futuro ellos serán nuestros pares. Así que a todos y todas, muchísimas gracias. Que viva Habermas. Buen día para todos. Vamos a tomar una fotico. Buen día, muchas gracias. Gracias, buen día. Bueno, muchas gracias. Estamos tomando unas foticos para que por favor sonríen tomando los pantallazos. Nuestra monitora Diana va a tomar pantallazo de cada uno para que sonrían y vamos a guardar esto para la historia de nuestros encuentros. Gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un bonito día. Gracias, bendiciones. Bueno, gracias a todos. Tomamos unas porque en las primeras están las pantallas encendidas, pero en las demás solamente hay nombres. Entonces, feliz día. Que estén muy bien. Gracias. Igualmente para ustedes. Tenemos que encontrar. Abrazo, doctora Rocío y todos los compañeros.